lo que son los tipos de maquetación, es decir, cuando se hace una mano escrita, una de columnas, una modular y una jerárquica. En este caso voy a estar realizándolas desde la página maestra donde se define esa maquetación para después nada más indicarle en el documento qué tipo de maquetación se va a implementar en esta. En clases anteriores hemos visto que la página maestra es como una plantilla en la cual podemos ir definiendo el margen, las columnas, los medianiles, los líneas de flujo y los folios. En este caso, como vamos a realizar diferentes tipos de maquetaciones, crearé diferentes tipos de páginas maestras. Al igual que en el documento, podemos ir agregando hojas o páginas que nos ayuden a conformar nuestra publicación terminal. Lo mismo podemos ejecutar en el caso de las maestras. Voy a ir agregando páginas maestras, de las cuales nos sirvan para diferentes lineamientos. En este caso, para crear las diferentes páginas maestras, voy a entrar a la sección del submenú y pondré nueva página maestra. ¿Okay? Presentará el prefijo B. Aquí voy a poner la de la página para las modulares, para ir ubicando los términos. ¿Okay? La página maestra A, voy a cambiarle y le voy a poner únicamente el nombre de manuscrita, que es la primera que tenemos como estilo. Crearé una siguiente, que es de columnas. Y por último, la jerárquica. El nombre de la página maestra es para identificar qué tenemos o cómo estamos maquetando esto. ¿Okay? Todas las páginas maestras, recordemos, tienen que tener dos páginas, es decir, una derecha y una izquierda. Y en este caso, todo estoy conservando el tamaño de carta en posición vertical. Okay. Cada una de ellas, si vemos, tiene diferentes prefijos A, B, C, D para poder identificar posteriormente en el documento cuál de ellas está empleándose. Bien. La página o la maquetación manuscrita, la que viene siendo en nuestro caso, la A. En la vez pasada vimos cómo se mueven las márgenes y cómo se denominan. En este caso voy a nada más establecer un margen específico sin ningún trazo en especial. ¿Okay? Después veré con esto con ustedes. Voy a romper la cadenita, ¿okay? Para indicarle diferentes medidas a cada una de ellas. En el caso del superior voy a ponerle 2.5, en el caso del inferior 3, en el exterior 2.5 y en el interior nuevamente 2.5. ¿Okay? Posteriormente, cuando veamos la sección áurea y los tipos de encuadernación, les explicaré de estas medidas. Okay. En este caso, solo voy a establecer aquí los márgenes correspondientes y voy a dejar la columna en 1. ¿Okay? El medianil por default aparece con la medida mínima. Voy a poner la medida estándar para evitarnos los decimales. ¿Okay? Simplemente 0.5. Tenemos los márgenes establecidos sin ninguna división. Bien. Regreso a la de columnas. ¿Okay? La de columnas es parecida a la de manuscritos, pero como su nombre indica, está dividida por las columnas. En este caso, voy a entrar para indicarle que nos copie los mismos márgenes del manuscrito. Por lo tanto, aquí en basado en página, le voy a indicar que copie la de manuscrita. De esta forma, me imita las mismas medidas de los 4 diámetros y solo voy a agregar la columna. ¿Okay? Entro a maquetación, márgenes y columnas y aquí agregaré el número de columnas. En este caso voy a agregar páginas o número de columnas distintas, por lo tanto voy a seleccionar primero la parte o la hoja par, que es la izquierda, y después la impar, que viene a ser la derecha. ¿Okay? Aquí la vemos sombreada. Solo tengo seleccionada la página par, que es el lado izquierdo. Maquetación, margen, columnas. Como es página par, voy a poner columnas pares. ¿Okay? Voy a poner 4 columnas a 0.5.
¿Okay? Tenemos la subdivisión y el espacio correspondiente. Selecciono la página impar, que viene del lado derecho, y en este caso pondré número de columnas impares, 3, 5, 7, 9 y demás. ¿Okay? Voy a poner 5. ¿Okay? De esta forma, estoy teniendo una maquetación con columnas. De acuerdo a su página pueden variar, no tienen que ser idénticas, pero ya tenemos una columna. Entonces, manuscrito, que implica que nada más tenemos una definición del margen, el cual no tiene una subdivisión interna. Este es el que se utiliza primordialmente para cuando hay demasiado texto y no va a tener ilustraciones, como son las novelas o las cuestiones literarias, y no presentan ilustración o no van a llevar ilustración. O bien aquellas publicaciones que son de novelas de bolsillo, diccionarios o libros muy pequeños que llevamos en la mochila o en nuestras bolsas. ¿Okay? Entonces son de manuscrito. De igual manera, estas se utilizan para el diseño de las portadas, ya sean de revistas, de publicaciones, de folletería, pero nos sirven para este sentido. ¿Okay? En el caso de las columnas, como bien leyeron, tenemos este manejo de jerarquía o de manejos para todas aquellas publicaciones que son más formales, que tienen más texto o imágenes, pero cuyo acomodo primordial es en sentido vertical, como es bien visto aquí la columna. Posteriormente pasamos con las modulares. ¿Okay? Nuevamente le voy a decir que se base con los mismos márgenes de la manuscrita, opciones de página, numeración y sección, que se base en manuscrita para tener las mismas medidas. Y en este caso voy a trabajar la modulación. La modulación, que implica, voy a crear módulos, por lo tanto requiero de columnas y de filas. Vamos a ver aquí las columnas. En este caso tengo las dos seleccionadas para que sean de igual forma en cada sección. Voy a poner 5 columnas y entraré a colocar las filas. Maquetación, crear guías, y aquí voy a indicar nada más las filas. En este caso voy a poner 6. No, acuérdense que no tienen que ser idénticas a el número de columnas que requiero, simplemente es por una función que sea más geométricas, más cuadradas los módulos y no se vean rectangulares. Recordemos que aquí es importante indicar que las filas se acoplen o formen a partir del margen para que el espacio del margen no se considere y cada modulación sea del mismo tamaño, porque si censuramos la página, considera el espacio del margen en ambas partes, superior e inferior, por lo tanto nuestros módulos carecen de la misma simetría. Entonces, para evitarlo, siempre con margen, y recordamos que la misma medida del medianil de forma vertical, es decir, en las columnas, debe ser el mismo que voy a utilizar de forma horizontal, es decir, entre las filas. ¿Okay? Por eso conservo el mismo número. No muevo columnas aquí porque ya las establecí de forma fija. ¿Okay? Entonces aquí tenemos nuestras filas con nuestras columnas y generamos lo que denominamos módulos, porque tenemos espacios determinados que nos van a estar funcionando o nos van a servir para ir acomodando el texto, la imagen o lo que fuera de una forma más organizada. ¿Okay? Entonces, en un momento más haré ejemplos de cómo aplicamos estos. ¿Okay? Acuérdense que estamos en las páginas maestras, por lo tanto son plantillas. Hago la estructura, más no agrego elemento de diseño aquí. ¿Okay? Pasamos por último a la maquetación jerárquica, el cual, como fueron viendo, tiene diferentes medidas en las columnas porque establece diferentes usos o importancias de la información correspondiente. Por lo cual, este es el más utilizado principalmente cuando hacemos diseños para cuestiones que van a ser digitales, que se va a ver a través de una pantalla, a través de un teclado, de una tableta o bien de un celular, y que de acuerdo al formato o a la resolución de estos mismos se pueden ajustar. Nuevamente voy a poner, en este caso voy a mantener los márgenes para que veamos esta diferenciación. La baso en las manuscritas, solo lo que es el margen. Y voy a establecer aquí las jerarquías. ¿Okay? Entonces voy a tener diferentes tamaños entre columnas, por lo cual tengo que establecer cómo lo voy a emplear. Y para eso no voy a entrar a márgenes y columnas, sino por el contrario voy a entrar directamente a crear guías. ¿Okay? Para eso me van a servir las columnas que aquí nos presentan. Tengo seleccionadas ambas el lado de la página para que queden iguales en ambas secciones.
En este caso voy a agregar el número de columnas que se va a estar dividiendo dentro del espacio de maquetación. Si se fijan, cuando inicia el margen tenemos una línea guía que nos aparece para que la máquina entienda que hay una división clara. En este caso, en las jerárquicas sí es conveniente utilizar número de columnas impares para poder manipular de mayor forma o con mayor detenimiento estos. ¿Okay? Es una recomendación evidentemente, ¿no? Dejo la misma medida de medidil y en ese caso igualmente puedo tener lo que son las filas, el cual voy a dejar momentáneamente en 0 para que yo pueda explicarles eso de las jerarquías en la estructura. Bien, ¿ok? Recordemos que cuando lo colocamos de manera, nuestras líneas guías no están bloqueadas, son totalmente movibles, simplemente es una visualización de ellas, lo cual me permite eliminar o mover la posición de estos de acuerdo a la distancia que requeramos. Entonces voy a suponer que voy a necesitar una columna más ancha, es decir, que tenga 2 columnas, pero que tenga el espacio de una. Probablemente en este caso requeramos dejar esta vacía por algún elemento y este espacio con una división correspondiente. ¿Okay? Esto a lo mejor no lo visualizamos de forma clara, pero si ustedes ubican su red social más conocida llamada Facebook, en este sector tenemos la publicidad que nos aparece como formas rectangulares de este lado, del lado izquierdo, nos aparecen nuestros menús o nuestras secciones que tenemos para ir moviéndonos si queremos ver anuncios, queremos ver nuestros mensajes, nuestra información, nuestro perfil, los amigos, etc. Aquí tenemos una serie de opciones. Y bien, por último, en el centro, ¿okay? De hecho aquí tienen aquí un cuadrado donde dice tus amigos y tus fotografías de los amigos. ¿Okay? Y por último, tenemos, estoy moviendo eso para que os vayan ubicando las posiciones como están en la plataforma. Y por último, en el gran centro, tenemos nuestra portada. Déjenme muevo esto un poco, lo vayamos visualizando. Tenemos la portada que hemos diseñado o preestablecido para la plataforma. Esta es rectangular en horizontal. ¿Okay? Y exactamente en la parte central nos aparecen nuestros muy famosos posts, todos en forma o en una estructura cuadrada para visualizar estos de forma precisa. ¿Okay? Esta es una estructura aplicada en webs que se utiliza o en las aplicaciones que visualmente pareciera que no tienen una maquetación, sin embargo sí la emplean. Sigue siendo una extensión de la parte editorial, solo que en la sección de digital, básicamente. ¿Okay? Entonces, aquí como hemos visto, tenemos con claridad cuál es la estructura que tiene Facebook literalmente. ¿Okay? Más o menos en espacio y en las divisiones que este tiene. ¿Okay? Aquí estamos manejando un margen que ya había establecido como manuscrito, puede ser que requeramos hacerla o reducirla. Del lado derecho voy a hacer la estructura que por el contrario presentan otras redes sociales o blogs, por ejemplo, que tienen una estructura parecida pero no tienen tantas divisiones muchas veces, ¿ok? Como en el caso de los blogs. En los blogs usualmente tenemos de igual manera al inicio, y aquí sí tiene una diferencia con las redes sociales, porque ahí podemos tener algún tipo de publicidad en la parte superior, la cual nos ayuda a que esta pues se promueva nuestro sitio o el lugar correspondiente. Después viene lo que llamamos el encabezado, o así el nombre de nuestro blog, o cómo lo vamos a denominar, ligeramente más angosto que el de Face. Las proporciones o estructuras, estas podemos ver directamente en las webs, cuáles son las medidas de alto y ancho para que nuestras imágenes ya tengan esta. Y bien, en el caso de los blogs, tienen un margen mucho más angosto. Voy a moverlo aquí solo en la página derecha. Estoy sujetando la página derecha en la sección de páginas para manipular esta. ¿Okay? Usualmente las medidas interiores y exteriores son mucho más pequeñas, ya que tiene por default
lo que viene siendo estas plataformas un margen de protección que ya viene calculado cómo se va a ver visualizado en las tabletas y en el celular, que ya traen un margen visual determinado. ¿Okay? Si ustedes se fijan, cuando abren una ventana, nunca es completamente de extremo a extremo, sino tiene un ligero borde marcado. Entonces, este ya lo están considerando y por lo tanto consideran un margen muy limitado. Bien, ¿qué viene siendo esta sección? Voy a borrar las guías para que se vuelvan a sujetar a esta sección. Nuevamente solo con 7 voy a emplearlas, que son las que había establecido previamente. Perdón, 7 columnas, siempre impares. ¿Okay? Solo está afectando ahorita a la sección derecha, que manipulé en este momento. Y en un bloque usualmente tenemos algunas secciones parecidas, pero con más espacio. Tenemos de este lado nuestro calendario muchas veces, de cómo estamos publicando o de las temáticas de forma cronológica o por temáticas, de cómo lo estamos ordenando. Entonces tenemos un orden un orden muy preciso de nuestro menú o calendario, en caso dado que no tengamos un calendario como tal, que también es factible en los blogs. Usualmente este es un espacio que cubre la mayor parte de nuestra área y que al término de esta podemos tener algún tipo de publicidad, así como tenemos en esta parte superior un banner horizontal, pudiéramos tener aquí un espacio que hayamos autorizado o vendido para que se publique en nuestro blog algo en específico. ¿Okay? Ahí sí puede ser una cuestión que varíe de acuerdo al contenido. Hay blogs que lo tienen, hay blogs que no lo tienen. Simplemente se quedan con la lista de temáticas o las formas cronológicas, o te ponen un calendario de eventos o cuestiones por este estilo. ¿Okay? Pero está jerarquizado de esta manera. Y en el blog tenemos la división, como bien nos marca el Medanil. Tenemos un espacio mucho más grande, el cual nos sirve para el contenido que vamos a estar ofreciendo, principalmente los artículos que leemos en forma extendida y de manera vertical. Y por último, tenemos un espacio blanco que a veces no lo utilizan simplemente para ubicarnos la fotografía de la persona que está escribiendo este artículo o dar la autoría correspondiente en los casos que así lo establezca la página, ¿no? Entonces tenemos una estructura totalmente jerárquica, la cual parte de las columnas, pero defines los anchos que vas a emplear y para qué van a ser estos anchos. Entonces, de cierta manera, sí manipulamos la cantidad y ancho que empleamos en cada uno de ellos para que nos sea mucho más fácil emplearlas. Esto si lo viéramos sin el trazado, simplemente vemos una estructura que cambia de medidas, que tiene una determinada disposición de diferenciar los espacios entre ellas, pero que evidentemente tiene esta estructura. ¿Okay? Entonces, aquí estas 4 lo hemos creado en las páginas maestras para tener los 4 tipos de modulaciones correspondientes. Okay. Bien, esta es primera parte para ver, de acuerdo a la actividad que hicieron, cómo se ven aplicados y cómo los pueden crear ustedes directamente en el programa, no solo en la parte teórica, sino en la parte práctica. Ok, ahora bien, ¿cómo asigno ese tipo de maquetación a mi documento? Okay. Voy a agregar un par de hojas más, selecciono la hoja del documento y agrego un par de hojas más, ¿de acuerdo? Van a ver que en la sección del documento, cada página le aparece dentro de ella un prefijo A, en este caso, porque es la que trae por default. Me está indicando el documento de esta manera que está utilizando la plantilla, la maquetación que colocamos en la A, es decir, la mano escrita. Pero no es necesario no es eminente que tengamos que usar solo esa, sino de acuerdo al proyecto puedo mezclar tipos de maquetaciones en un solo documento. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, puedo decir, la número 1, voy a colocar lo que viene siendo mi portada, lo que vaya a ser, ¿okay? Voy a poner más el título para que lo ubiquemos. ¿Okay? Va a ser mi portada. En la página 2 y 3, usualmente tenemos
de acuerdo a la publicación, puede ser hoja en blanco o un anuncio. Ya cuando veamos la estructura de publicaciones, veremos qué le corresponde de acuerdo a qué va a ser. Y usualmente ya en la página 3 empezamos el contenido, ¿okay? Ya sea el índice, ya sea la carta del editor, el prólogo, o bien ya entramos a los capítulos. Y ahí sí ya no utilizamos manuscritos, ya utilizamos o columna, o modulares, o jerárquicas. Repito, y es importante, las jerárquicas son para publicaciones que se van a ver a través de pantallas, usualmente página web, blogs o apps. ¿Okay? Un libro digital no es una publicación digital, se trabaja como un libro impreso, pero que lo adquirimos por un archivo que leemos a través de una pantalla, pero no es una publicación creada para eso. ¿Okay? Entonces, en ese caso sería una modular o una de columnas. Bien, en ese caso voy a querer que mi página número 3, la de lado derecho, tenga columnas. ¿Okay? Pues le puse los nombres para saber qué página maestra tiene cada configuración. Como es página derecha, voy a únicamente a tomar la página derecha de columnas y la voy a arrastrar. Tal cual lo están viendo en la imagen. Tomo de la página maestra el lado derecho y lo arrastro a la sección del documento del lado derecho. ¿Okay? De forma automática va a reconocer que maneja las columnas. ¿Okay? Las columnas siguen bloqueadas porque están creadas en la página maestra. Su abreviación PM, como usualmente van a ver que se las indique. Y van a ver que en el documento tenemos prefijos diferentes. Lado izquierdo con el A, lado derecho con el C. Eso me está indicando el lado de A uso un manuscrito, el lado C utilizo unas columnas. ¿Okay? Bien, paso a las 5 y a las 6. En este caso, a lo mejor voy a trabajar ya más contenido y tengo fotografías. Me conviene más una modular. Mientras más imágenes, fotografía, gráficos tenga, me conviene más una modular. Por lo tanto, voy a arrastrar para ambas páginas, voy a marcar ambas, la página maestras y las arrastro a esta sección. Derecha con derecha, izquierda con izquierda. ¿Okay? Para que tenga ella. Bien. Una vez establecido qué va a ser cada elemento, voy a simular con textos falsos cómo ordenaría el texto. ¿Okay? La portada la voy a dejar en vacío. Columnas, empezaría el capítulo. Entonces voy a suponer que aquí voy a poner el título del capítulo. Okay, la voy a poner en un puntaje mayor para que sea más fácil. Okay. No es que sea el único, simplemente por facilidad. Okay. Colocaré lo que vendría siendo mi texto falso. Okay. En este caso tengo columnas, por lo tanto voy a poner, por ejemplo, que quiera 2 columnas. Texto, llenar texto falso. Voy a alinearlo a ambos lados porque se vean nuestros rectángulos. Aquí arriba, al tener texto, se activan. Solo voy a seleccionar que estos tengan este tipo de alineación. Okay. Como este es falso, simplemente voy a duplicar para acomodarlos. O sea, como esos dos. No tengo línea de flujo, sin embargo, como requiero alinear ambas secciones, voy a trazar una línea que a mí me sirva para visualizar que sí se están alineando de forma horizontal ambas o que están iniciando en la misma posición. ¿Okay? Me acerco y verifico que la caja de texto empiece en la posición precisa, no más arriba, no más abajo. ¿Okay? Tengo una línea de flujo muy clara y marcada. La última columna, ustedes pueden decidir si quieren poner un texto cortito o una descripción, o simplemente puede ser que la deje tal cual vacía. A lo mejor no tengo que llenarla porque quiero que ese espacio sirva para algo, enfatizar un espacio tal cual. ¿Okay? Entonces, nada más estoy estableciendo elementos, una composición muy tradicional, pero con un espacio blanco más pronunciado. Okay. Este es el inicio. ¿Okay? Bien. Aquí tendríamos nuestras fotografías o imágenes o lo que fuera. Voy a usar formas geométricas para representar las fotografías y evitar estar cargando o descargando fotografías ahorita. Pero voy a suponer que nuestro texto tuviese diferentes tamaños. ¿Okay? Y para eso me sirven los aspectos modulares.
¿Okay? Voy a poner un texto. Siempre recordemos como regla que nuestros textos deben verse rectangulares. ¿Okay? Voy nada más a duplicarlos y a colocarlos en posiciones distintas, que es para lo que me sirve la modulación. ¿Okay? No tiene que ser de arriba hacia abajo como un rectángulo parejo, sino me permite hacer cortes. ¿Okay? O en algún momento, si necesitamos hacer algún tipo de ajuste, porque hay más texto en una sección que de otra, pues evidentemente hacer esta acoplación. ¿Okay? Entonces estoy simulando algo que pudiera pasarnos. Toda realidad es factible, nunca lo sé. Simplemente son ejemplos. ¿Okay? Estoy suponiendo que a lo mejor tenga aquí un texto más pronunciado o más largo, pero que no queramos que a lo mejor se vea tan monótono de leer como rectángulos completos. ¿Okay? Entonces ahora acomodé el texto con los módulos. Si se fijan, abarco, si son 2 columnas, abarco las 2 columnas y donde termina el medianil, paro. No se invaden los medianiles, a excepción que yo quiera que el texto realmente se vea de mayor ancho. ¿Okay? Si no, no. Deben verse claramente y verse alineados en alguna posición de forma específica, en ese caso por el medianil. Los recuadros que voy a poner ahora serían la simulación de las fotografías. ¿Okay? Repito, es una simulación, por lo tanto, esto puede tener diferentes variables, no tienen que ser rectangulares, pueden ser de otras formas. Simplemente estoy acomodándolas para saber de cuántas formas podría utilizar mis fotografías y que éstas se acoplen a este tipo de estructura. ¿Okay? Los espacios en blanco, recordemos que son elementos que dan descanso a la vista, por lo cual no es que tengas que saturarlo, simplemente puedes dejarlas porque te interesa que algo en particular tenga más espacio porque resalte algo, ya sea el color, ya sea la fotografía, ya sea el espacio, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces no tengo que saturarlo. ¿Okay? De esta manera tengo un acomodo por módulos, el cual me permite tener un juego de textos. ¿Okay? Con este mismo, simplemente por hacer un pequeño ajuste o cambio, nos puede ayudar a visualizarse de forma distinta. ¿Okay? Estoy ampliando cajas para que vean que puedo invadirlas y puedo jugar con esta simulación. ¿Okay? A lo mejor aquí todo va a depender del contenido que tengamos o de la cantidad de imágenes que tengamos. Y por lo tanto puedo jugar con ello. ¿Okay? Los módulos lo que nos sirve es para que podamos hacer mezcla entre ellos, no porque tenga que ser tal cual se ve, sino ustedes puedan jugar con ello. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser que diga, pues aquí voy a poner las descripciones de las fotografías para que se vean interesantes, pero sin una saturación tan compleja del texto. No estoy jugando puntajes, simplemente estoy jugando acomodos. ¿Okay? Lo reduzco. No tengo que saturar, no tengo que ocupar todo, simplemente estoy usando los espacios para reacomodar los elementos. ¿Okay? Voy a suponer que quisiera algo aquí. A lo mejor tengo una fotografía acá. A lo mejor este lo completo hasta aquí. Okay. Y acomodo. Si observan, estoy alineando siempre con relación a, y me voy a sacar para que lo vean, a donde están determinados por mis medianiles verticales y horizontales. No lo estoy invadiendo, a excepción de donde está la fotografía más grande o el texto que invade más, pues evidentemente ahí sí los invado, pero si no, los dejo con claridad, ¿okay? Que se noten que estoy manteniendo este espaciado. ¿Okay? De igual manera, puedo utilizar la descripción de la fotografía o de las fotografías correspondientes. Ya veremos las reglas para esto. Y juego
con una ubicación de espacios más interesante y con acomodos o juegos correspondientes, ¿no? No hay un límite, chicos. Literalmente ustedes pueden jugar a saturarlo o de repente quieren dejar un espacio más blanco y que tenga una razón de ser por algo en particular, se vale. No tienen que saturarlo de una forma precisa y concreta. ¿Okay? Puede ser por el tema, puede ser por el contenido y ustedes jueguen con los acomodos que requieran, literalmente. No hay una limitante como tal. ¿Okay? Entonces, de esta manera, estamos viendo, acabamos de ver cómo son los diferentes tipos de maquetación, manuscritos para textos que no tengan ilustración o que son portátiles, columnas, la más empleada prácticamente para todo, revistas, libros, folletos, catálogos, informes, es la más versátil. La modular, que nos permite trabajar para alinear horizontal y verticalmente, no utilizar fotografías rectangulares, simplemente el acomodo se rige por columnas y por filas. Y por último, las jerárquicas que no emplean en el ejercicio o en el ejemplo, porque son para empleo de elementos digitales. En este caso, reestructuramos lo que es la estructura de un Facebook, portada, sección de medios o enlaces, el contenido que se publica, que son los posts, y del lado los banners o publicidad que nos aparece, ¿no? Muchas veces nos aparece desde aquí arriba la publicidad y nuestra portada se ve ligeramente reducida y no nos damos cuenta de esto. ¿Okay? Esto puede variar de acuerdo a cada perfil de usuario. ¿Okay? Y de ese lado, lo que se transformó o se restableció solo que es lo que tiene los blogs. ¿Okay? Una publicidad horizontal, una publicidad vertical, tu portada de blog, tu artículo o contenido a desplegar. Aquí puede ser el calendario o bien tus temas, de acuerdo si los agrupas por temas. Y usualmente esta sección ponen para indicar la autoría o el nombre del autor o el tiempo de lectura correspondiente, ¿no? Entonces, de esa manera hemos visto el primer tema, que es la aplicación de los tipos de manuscritos en el InDesign o en el programa. ¿Okay? El siguiente tema es sobre cómo crear los estilos de párrafo y para qué nos van a servir. ¿Okay? Esto lo tendremos en un segundo video.